Estados Unidos ha vivido anoche el peor tiroteo de su historia moderna. Ocurrió durante el concierto al aire libre de la estrella de música country Jason Aldean en un festival de música de Las Vegas que reunía por lo menos 22,000 personas. Hasta el momento se han reportado 59 muertos y 527 heridos. La matanza empezó alrededor de las 8 de la noche con el atacante disparando desde el piso 32 del Hotel Mandalay Bay Casino, ubicado cerca de la plaza donde se realizaba el concierto. Según dijeron testigos a la cadena CNN, fueron 10 a 15 minutos de disparos y por lo que se escucha de armas automáticas. Muchos pensaron inicialmente que se trataba de fuegos artificiales. Muchos huyeron pisando al resto de asistentes. Los heridos tuvieron que ser atendidos en las calles. El supuesto autor del tiroteo, Steven Paddock, de 64 años, era un contador de Nevada que se suicidó antes de ser capturado. No tenía antecedentes y las autoridades no han encontrado hasta el momento vínculos con algún grupo terrorista. Sin embargo, el Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad del atentado ante el escepticismo de las agencias de seguridad estadounidenses. Buenas noches, los saluda Josefina Townsend, bienvenidos a TV Perú Mundo. Hoy nos acompaña Farid Cajat. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, una tragedia en Estados Unidos, nuevamente el tema de las armas, pero como dice la revista The Economist, lo que llama la atención en este caso, estas tragedias que se repiten, es que cuando ocurre un atentado terrorista se habla de qué posibilidades hay de mejorar las medidas de seguridad, ¿no? Cuando hay un accidente aéreo también se dice lo mismo, qué hacer para mejorar la seguridad en la aviación. Pero aquí, para un sector de la población estadounidense, hablar de restricciones al portar armas parece ser de mal gusto en ese momento. Sí, a ver, lo cual tiene un lado atendible y otro no, porque lo que es evidente es que en un momento como este es muy fácil apelar a emociones primarias y tratar de obtener, digamos, ventajas políticas apelando a ellas. Dicho lo cual es cierto también cuando ocurren atentados terroristas, pero ahí efectivamente los conservadores no tienen problema en hacer eso. El tema es que para ellos nunca es un buen momento para discutir estos temas, porque obviamente pasado el tiempo el interés en el tema disminuye y el debate no se da. Y cada vez que se intenta votar en el Parlamento no hay la mayoría necesaria para sacar adelante incluso iniciativas tan elementales como el control de antecedentes, o sea, el establecer de antemano si una persona tiene antecedentes psiquiátricos o penales que pudieran ser óbice para que adquiera sobre todo un arma de guerra, que es el tipo de arma que se usó en este caso, un arma automática. Eso que tiene el apoyo de cerca del 90% de la población en encuestas de opinión, no ha podido ser aprobado por el Congreso bajo circunstancias normales. Entonces, claro, si no se debate el tema, incluso ahora, que es el peor de estos tiroteos en la historia, por el número de víctimas, ¿cuándo? Y es una coincidencia siniestra, además, esta semana se debía debatir en el Capitolio una norma que eliminaba las restricciones a los silenciadores en las pistolas, en las armas. Sí, y la pregunta es, ¿para qué un civil necesita un silenciador? O sea, el silenciador es para ocultar el hecho de que estás usando un arma de fuego. ¿En qué circunstancias un civil puede usar legalmente un arma de fuego precisando de un silenciador? No queda claro para qué, o en qué circunstancias un civil puede usar un arma automática, que para decirlo claramente es una ametralladora. Steven Paddock quedará en la historia estadounidense como el autor de la mayor masacre del país. Pero ¿quién era esta persona y qué motivaciones o por qué cometió este tiroteo? Si es que puede haber tenido alguna razón en su mente enferma. El Estado Islámico ya lo proclamó militario, pero la Casa Blanca duda de una conexión terrorista. Aunque hasta ahora se desconoce la razón del ataque de Las Vegas para las autoridades federales y las del estado de Nevada, no cabe duda de que el autor es Steven Paddock. En su habitación en el piso 32 del Hotel Mandalay Bay, la policía encontró 17 armas, de las cuales 2 tenían mira telescópica.
El criminal había llegado el jueves y al parecer preparó todo con calma hasta la noche del domingo. A sus 64 años, con defectos y virtudes, Paddock parecía un ciudadano ejemplar. No tenía antecedentes penales, ni siquiera multas de tránsito. Nadie sospechaba que tras aquella imagen de inversor inmobiliario, supuestamente multimillonario, había un asesino dispuesto a provocar la peor masacre de la historia moderna de los Estados Unidos. Su hermano, Eric, está desconcertado y lo demuestra cada vez que la prensa toca a su puerta. Mi hermano acaba de matar a más de 50 personas. ¿Cómo me afecta esto? Yo estoy un poco... Sí, tengo un fuerte dolor de cabeza ahora, aunque parezca extraño. Sin embargo, en la vida de los Paddock hay un antecedente que podría ser clave para la investigación. Su padre, Benjamin Hoskins Paddock, era ladrón de bancos y huyó de una prisión de Texas en 1968. Ese año fue incluido en la lista de los 10 más buscados por el FBI. Hace 50 años, el padre del asesino de Las Vegas era descrito como un psicópata diagnosticado con tendencias suicidas y extremadamente peligroso. Según el Estado Islámico, Stephen Paddock se había convertido al Islam hace pocos meses. Pese a ello, el FBI asegura no tener constancia de que el atacante haya tenido conexión con un grupo terrorista internacional. La Casa Blanca ha evitado considerar a este tiroteo un caso de terrorismo doméstico hasta que haya más información sobre el tema, mientras que la primera ministra del Reino Unido ha ofrecido ayuda a los investigadores estadounidenses para conocer los motivos de este crimen. Bueno, en el estado de Nevada, incluso en Las Vegas, puede una persona caminar por las calles con una ametralladora en plena luz del día y vista. Hay estados donde uno puede portar armas legalmente, pero no deben ser exhibidas públicamente. En Nevada las leyes son bastante laxas en materia de adquisición y tenencia de armas y se permite portarla de manera pública, o sea, exhibirla a todo el mundo. Ahora, se dice que no había antecedentes que sugirieran que esta persona era peligrosa, pero la versión oficial es que se encuentran 10 armas en el cuarto de hotel desde donde disparó y 18 más en su vivienda particular, todas adquiridas aparentemente legalmente. ¿Quién en su sano juicio necesita 28 armas que no son de colección precisamente, porque algunas eran automáticas? O sea, reitero, un arma automática es una en donde mientras uno aprieta el gatillo, sigue disparando armas en tanto haya balas, sigue disparando balas en tanto haya munición en la caserina. Entonces es lo que conocemos habitualmente como una ametralladora. Las ametralladoras son armas de guerra, su único propósito es matar en combate. No hay ningún uso civil legítimo para una ametralladora. No sirven, digamos, no son armas de defensa personal porque son armas indiscriminadas, no son armas de cacería tampoco. Entonces la pregunta es ¿para qué un civil podría necesitar ese tipo de armas y para qué necesitaría 28 armas? Entonces si eso no es un indicio suficiente de que algo puede estar pasando, claro, solo en esas circunstancias uno llega a la conclusión de que nada indicaba que esta persona pudiera ser peligrosa. Además habla de explosivos, no queda claro si son... Sí, no, ha dicho el jefe policial que se ha encontrado ANFO, ¿no? En el carro. Claro, pero si es ANFO entonces es de fabricación artesanal, digamos, no... Con fertilizantes. Con fertilizantes, claro. Cosa que hacía Sendero Luminoso en el Perú. Exactamente, lo usaban en las bombas. Ahora, el tema de la ametralladora, si bien se pueden cargar a la vista, aportar a la vista en Nevada, también es cierto que no es tan fácil conseguirlas. Primero, pues son caras, claro. $20,000, $30,000, pero además sí pasan por un control. Entonces, ¿cómo ha hecho esta persona para burlar esos controles? Lo que afirman, lo que vi en reportajes sobre el tema es que él iba a un hotel que tenía un casino, que los controles, sobre todo el detector de metales, estaba a la entrada del casino, pero no a la entrada del hotel. Y el tema claro, él llevaba 10, es más difícil que se produzca lo que voy a decir, pero las armas automáticas se pueden desmontar. Entonces, claro, una arma automática puede ser larga en cuanto a tamaño, pero una vez desarmada, digamos, cabe en la mitad del espacio. Probablemente eso sea lo que hizo esta persona.
El presidente y vicepresidente de los Estados Unidos, acompañados por sus esposas, encabezaron esta tarde un momento de silencio para honrar la memoria de las víctimas del tiroteo del concierto de Las Vegas ocurrido anoche. En honor a los caídos, la bandera flameó a media asta en las instituciones estatales. El líder republicano ha señalado que este ha sido un acto de pura maldad, haciendo un llamado a la unidad para enfrentar momentos de tragedia y de horror. Además, anunció que el miércoles viajará a Las Vegas para reunirse con socorristas, fuerzas de seguridad y familias de las víctimas. Escuchemos a Donald Trump. Melania y yo estamos orando por cada estadounidense que ha sido herido, afectado o perdido a los que tanto aman en este terrible ataque. Rezamos para que toda la nación encuentre unidad y paz, y rezamos por el día en que el mal sea desterrado y los inocentes estén a salvo del odio y del miedo. Dios bendiga las almas de las vidas perdidas. Que Dios nos dé la gracia de la curación y provea a las familias afligidas con fuerza para seguir adelante. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Bueno, es triste, debe ser muy frustrante, ¿no? Porque ya varias veces lo tuvo que hacer, también dar las condolencias y representar el duelo de la nación Barack Obama, y ahora lo hace Donald Trump. Pero además el tema es que este debate en Estados Unidos se cae de maduro porque la evidencia, en mi opinión, es concluyente. O sea como sea que uno mida esto, un país antes y después de introducir controles a la venta de armas automáticas, Australia. Hay una masacre el año 95-96, el año 96 se prohíbe la venta de armas automáticas, no ha vuelto a haber una masacre de esas características desde la prohibición y la tasa de homicidios ha caído dramáticamente. Dos países distintos en igual periodo de tiempo. Estados Unidos, que tiene las leyes más laxas de venta de armas de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, a la que el Perú quiere entrar, tiene 12 veces la tasa de homicidios promedio de esa organización. Entre estados del propio país, de Estados Unidos, los estados con mayores restricciones tienen menor tasa de homicidio que los estados como Nevada, que tienen menores restricciones a la venta y tenencia de armas. Entonces la evidencia es concluyente. Digamos, no hay que permitir el acceso, por lo menos, a armas de guerra, a civiles en general, yo diría, pero cuando menos a gente que pueda tener antecedentes que susciten una preocupación legítima. Y hablando del estado de Nevada, lo que estábamos comentando hace un rato, se ubica este estado en Las Vegas y tiene unas regulaciones más flexibles para el uso de armas de todos los Estados Unidos. El tiroteo de anoche se suma a las ya alarmantes estadísticas de incidentes con armas de fuego en el país y reaviva lo que hemos estado diciendo acá, el debate sobre la regulación para restringir su uso. La masacre de Las Vegas es una más de la larga lista de tiroteos registrados en la historia de los Estados Unidos, pero podría ser un punto de quiebre en el eterno debate del derecho a portar armas. A través de su cuenta de Twitter, la ex secretaria de Estado y ex candidata presidencial Hillary Clinton causó polémica al referirse al tiroteo de Las Vegas y cuestionar a la Asociación Nacional del Rifle de tendencia republicana. Las Vegas, estamos sufriendo contigo, las víctimas, los que perdieron a sus seres queridos, los que respondieron y todos los afectados por esta masacre a sangre fría. La multitud huyó al oír el sonido de los disparos. Imaginen las muertes si el tirador hubiera tenido un silenciador, lo que la Asociación Nacional del Rifle quiere que sean más fáciles de conseguir. Nuestra pena no es suficiente. Podemos y debemos poner la política a un lado, hacer frente a la Asociación Nacional del Rifle y trabajar juntos para tratar de impedir que esto suceda de nuevo. Para la Casa Blanca, sin embargo, es prematuro abrir un debate sobre este tema. Hay un momento y un lugar para un debate político. Hay una investigación abierta y en curso sobre la aplicación de la ley. El motivo todavía está por determinarse y sería prematuro discutir política cuando no conocemos completamente todos los hechos o lo que ocurrió anoche. No obstante, las cifras son impactantes. Según la organización Gun Violence Archive,
Live. Del 1 de enero al 2 de octubre de 2017 se han reportado 46.604 incidentes de violencia con armas, dejando un total de 11.656 muertos y 23.525 heridos, de los cuales 545 son niños y casi 2.500 son adolescentes. Y si no se mira solo al 2017, el de Las Vegas resulta ser el más letal de la historia moderna de Estados Unidos. Entre los tiroteos más graves registrados también está el de un club gay en Orlando en junio de 2016, el tiroteo de Virginia Tech en abril de 2007, el de la escuela primaria en Sandy Hook en 2012, el de San Bernardino en diciembre de 2015 y el de la escuela Columbine en abril de 1999. Este reclamo hecho por ISIS a través de su agencia de publicidad, ¿te suena creíble? Diciendo que es un hombre que se convirtió al Islam y que es un lobo solitario pero que responde a ellos. A ver, cuando ese es el caso y cuando responde a directivas del grupo, dan el nombre. Pero podría ser no directiva. El mártir fulano de tal, y si tiene nombre de guerra también lo dan a conocer. Le dan un nombre. Cuando reivindican sin dar el nombre, habitualmente tiene que haber alguna reivindicación pública del individuo en cuestión. O sea, el individuo no tenía contacto con el Estado Islámico, pero en redes sociales o a través de algún medio da a conocer su lealtad a esa organización. Aquí no tenemos absolutamente nada hasta ahora, cuando menos, que sugiera eso. Era un blanco no hispano de 60 y tantos años, sin ninguna conducta religiosa, sea cual sea la religión a la que nos refiramos, y aparentemente con una muy sólida posición económica. O sea, no, 64 años, sólida posición económica, no es el perfil, y blanco no hispano, no es en lo absoluto el perfil de un terrorista. En todo caso sería algo sumamente inusual. Antes de irnos a la pausa, los dejamos con imágenes de la tragedia en Las Vegas. Al volver, la Fiscalía de Ecuador pide prisión preventiva para el vicepresidente de la República por el caso Odebrecht. Centenares de estudiantes marcharon este lunes en Barcelona contra la violenta represión del domingo durante la realización del referéndum de independencia. El presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, quien tiene entre 24 y 48 horas para declarar la independencia, pidió la mediación internacional. Con la boca tapada en señal de protesta, cientos de estudiantes universitarios salieron este lunes a las calles de Barcelona para condenar la actuación de la policía en el referendo de autodeterminación del domingo. Agitando esteladas, como se conoce a la bandera utilizada por los proindependentistas, los jóvenes defendieron los resultados preliminares del referendo al 90%, que arrojó la victoria del sí.
Al respecto, el líder independentista Carles Puigdemont se comprometió a trasladar en las próximas horas al Parlamento regional los datos de la consulta vinculante para que se actúe de acuerdo a la polémica ley de referendo y se declare la autonomía de Cataluña. Antes, Puigdemont reclamó a la Unión Europea considerar el deseo secesionista de Cataluña como un problema europeo y pidió apadrinar un contacto con el gobierno de Mariano Rajoy para resolver la crisis política que escaló en violencia las últimas horas. El moment aconsella mediació. La situación necesita la mediación. Como he dicho, la presencia de un tercer actor, y este debe ser un actor internacional para ser eficiente. Ha de ser internacional perquè sigui eficaç. La Comisión Europea ha respondido a este pedido asegurando que el voto catalán no es un asunto legal y que los actores implicados deben ahora avanzar hacia el diálogo. Bajo la Constitución española, el voto de ayer en Cataluña no era legal. Para la Comisión Europea, como lo ha afirmado reiteradas veces Juncker, esta es una cuestión interna de España, que debe ser tratada en consonancia en virtud de las leyes españolas. Sobre los hechos de violencia suscitados en Cataluña durante la represión del referendo, el portavoz de la Unión Europea subrayó que la violencia nunca puede ser instrumento en política. Por lo pronto, en Cataluña, las organizaciones y sindicatos que promueven la independencia han convocado para el martes una huelga general para reforzar el plan de ruptura con el gobierno de Rajoy. Bueno, la Unión Europea ha pedido que el Ejecutivo de la Unión Europea que dialoguen las partes, ¿no? No ha aceptado una mediación del lado de la Unión Europea. Y Pedro Sánchez, el líder del PSOE, sí ha pedido que se reúnan Rajoy y Puigdemont. Es algo que se ha debido hacer hace mucho tiempo, ¿no? Digamos, la Unión Europea ha tenido dos pronunciamientos. La Comisión, que es parte del Ejecutivo, pero a la vez de la burocracia de la Unión Europea, dijo: no es legal bajo los términos de la Constitución española el referendo catalán, pero llama a un diálogo. Y eso ya es algún nivel de injerencia en asuntos internos, que es lo que pretendía evitar. Y Tusk, al igual que, o sea, el jefe del Consejo Europeo, dice, al igual que el relator de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que se investigue de manera independiente todos los hechos de violencia ocurridos ayer. Porque yo hasta el día de ayer, si a mí me preguntaban, yo hubiera dicho hay errores de ambas partes o hay conducta ilegal, sobre todo de parte del gobierno catalán. Pero si algo no debería pasar desapercibido para el gobierno español es que la imagen de una mujer de más de 70 años sangrando porque fue golpeada por guardias civiles por el único delito de intentar emitir un voto, sí, es un desastre para la imagen del gobierno nacional español. Y si eso se da en el contexto de una represión que provocó más de 800 heridos, algunos guardias civiles también, pero esencialmente civiles catalanes, el gobierno español ha cometido un gravísimo error político. Y ha conseguido a mí que los catalanes se unan en rechazo a ese tipo de violencia. El fiscal general, antes de terminar, el fiscal general de Ecuador, Carlos Vaca, solicitó este lunes prisión preventiva en contra del vicepresidente Jorge Glass dentro de la investigación de la red de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en el país. Glass tenía prohibido salir del país, pero la fiscalía solicitó la prisión preventiva, pues había recabado nuevas pruebas que involucran al vicepresidente con contratos entregados directamente a Odebrecht. Vaca hizo esta petición durante la audiencia de revisión de medidas cautelares contra Glass y su tío Ricardo Rivera, este último bajo arresto domiciliario dentro del proceso. Glass, quien fue relevado de sus funciones cotidianas en agosto por el presidente Lenín Moreno por su falta de lealtad al gobierno, ha dicho que no existen pruebas en su contra y que no abandonará el Ecuador. Antes de despedirnos, solo faltan 4 días para la Teletón. Hasta aquí la información internacional. Gracias por acompañarnos. Gracias, Farid. Hasta mañana. Buenas noches.